Hola, buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de C en la que os voy a explicar lo que son los vectores y las matrices. Este tema tan polémico dentro del C que realmente es una tontería, pero bueno, paso a explicarlo para que veáis. ¿Qué es un vector? Un vector es un conjunto de variables que tienen el mismo nombre y se distinguen porque son variables del mismo tipo y porque se llaman igual, eso ya lo he dicho, y por la forma en la que la declaramos. Vamos a ver cómo se crea un vector. Primero ponemos, igual que como hemos hecho siempre para crear una variable, el tipo de dato que queremos crear. Vamos a crear un vector que nos guarde, por ejemplo, 10 valores de tipo entero. ¿Cómo se crea esto? Primero ponemos int, igual que con las variables, espacio, ponemos el nombre, vamos a poner el nombre del vector. Tenéis que saber que los vectores también se llaman arrays en C. Hay gente que lo llama vectores, hay gente que lo llama arrays. Eso ya depende. Yo le voy a poner array porque me gusta más ese nombre. Array. Y ahora, entre corchetes, tenemos que poner el número de elementos que va a tener nuestro vector, nuestro array. Vamos a ponerle 10. Punto y coma. Y ya tenemos creado un vector que tiene 10 elementos. Cada elemento se va a llamar array. Y luego entre corchetes va a tener su subíndice propio. Va a haber 10 elementos y una característica que tenemos que tener en cuenta, y no se nos puede olvidar porque es muy importante, es que aunque pongamos que tiene 10 elementos, el array no va a ir desde el 1 hasta el 10, va a ir desde el 0 hasta el 9. Esto es muy importante porque a la hora de rellenar el array y luego cuando os explique las matrices es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, no se nos puede olvidar. Entonces, vale, ya tenemos un array creado de 10 elementos, del 0 al 9, y contiene estos elementos. El array 0, el array 1, y así podría seguir hasta el 9. Cada elemento de estos, array 0, array 1, array 2, etc., es una variable int, simplemente, no hay más que explicar. Y en cada uno de ellos podemos almacenar un dato entero. Vamos a ver cómo podríamos coger datos para meterlos en este array, en todas las posiciones. Vamos a hacer, un printf no. Vamos a ver. Tenemos que rellenar 9 posiciones. Podríamos hacerlo de varias maneras. La menos eficiente y menos lógica sería poner 10 printfs con sus 10 scanfs para rellenar cada hueco del array. Como podéis comprobar, esto no es viable, no es lógico hacer eso. Como ya sabemos lo que es un for, que es un bucle que se repite el número de veces que nosotros le digamos, pues podemos utilizarlo para que se repita el número de veces que nosotros le digamos, ¿no? Vamos a crearnos un for para recorrer el array. Para esto primero tenemos que crear la variable i. Y ahora vamos a decirle desde i, que no pongo igual a 0 aquí porque ya lo pongo aquí. No hay que redundar tampoco. Desde i hasta que i sea menor que 10, no, que 9, porque el array va desde 0 hasta 9, tenéis que recordarlo. La i que vale 0 va a ir hasta el 9. Vale, de i de 0 a 9 y más. Vamos a ir desde la posición 0 del array hasta la 9, que es la última. Bueno, pues ahora que tenemos que decirle que con cada repetición lo que tiene que hacer es mostrar un mensaje por pantalla que te diga el número del elemento del array que vas a rellenar en ese momento. Pues acá vamos a poner /n introduce valor para array y entre los corchetes vamos a ponerle la variable i, que va a ser la que va a llevar el conteo del array, ¿no? Porque como i va a ir de 0 hasta 9, pues esta variable va a ir cambiando en cada repetición de 0 hasta 9. Y ahora tenemos que decirle en el scanf algo parecido, que queremos guardar en cada repetición el dato que metamos en un elemento distinto del array. ¿Esto cómo se pone? Como hemos hecho hasta ahora, ponemos el porcentaje de porque son datos enteros, el ampersand, el nombre de la variable, y ahora entre corchetes tenemos que poner el índice del elemento que queremos rellenar en cada caso. Como aquí tenemos un for que se va a repetir 10 veces
y tenemos una variable i que va a cambiar de 0 hasta 9, nos viene al pelo. Utilizamos la variable i como indicador del índice del array. Por lo tanto, vamos a cerrar esto. En cada repetición nos va a imprimir, introduce el valor para el array. Aquí va a introducir el valor de i, que va a ir de 0 a 9, y vamos a introducir también en el elemento i del array el valor que le introduzcamos. Por lo tanto, solo con este for ya tenemos todo el array, todo el array que hemos creado lo tenemos relleno de datos. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para mostrar el array por pantalla, para ver si lo hemos rellenado bien y todo funciona correctamente. Por lo tanto, copiamos y pegamos este for. Aquí ya tenemos que poner i igual a 0, porque aquí cuando acaba este for, la i vale 9. Vale, mejor vamos a poner menor o igual a 9, por si acaso tiene algún problema. Lo que digo, cuando acabe este for, la i va a valer 9, por lo tanto, si lo dejamos así sin inicializar otra vez la i, este for nunca se va a repetir porque i ya vale 9, ¿vale? Entonces, vamos a poner i igual a 0. Entonces, ahora que vamos a hacer, mostrar... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner aquí array tal, vale, y aquí vamos a poner otra variable que va a ser el elemento del array que esté evaluándose en ese momento, que será otra vez array y entre corchetes el índice i. Este scanf ya nos sobra porque lo que queremos hacer en este for es mostrar solo el array, no vamos a hacer nada más. Vamos a hacer entre los dos for un printf que nos haga dos saltos de línea, por ejemplo, para separar el primer for del segundo. No es nada especial, simplemente para que sea más vistoso. Bueno, vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Vale. Bueno, ahora me salta el antivirus. Espero que no dé problemas. Bueno, pues sí que va a dar problemas. Bueno, espera un momento, voy a intentar solucionar esto. Ahora seguimos. Vale, ya seguimos. El problema es que había actualizado el antivirus hace poco y se me ha cambiado la configuración. Bueno, ya está. Vamos a ver, tenemos aquí el programa ejecutándose. Nos dice que introduzcamos el valor del array índice 0. Vamos a poner, por ejemplo, 2 y vamos a ir rellenando. No me voy a entretener en esto. Hasta la posición 9, que es la última. Vale. Aquí nos dice... Uy, me he dejado aquí 2 puntos de más que sobran. Bueno. En el array, en el índice 0, vale 2. ¿Vale? Aquí veis todos los valores que he introducido. Por lo tanto, funciona. Con este for hemos recogido los datos y con este for los mostramos por pantalla. Bueno, esto de los arrays no tiene más realmente. Con que tengáis clara la estructura que se suele utilizar para rellenarlos y para mostrarlos, esto de los arrays lo tenéis entendido. Se puede complicar la cosa si os ponen algún ejercicio que sea comprobar dentro de un array si existe cierto valor o el número de veces que se repite cierto valor. Pero bueno, esos tipos de ejercicios ya los haré un poco más adelante. Una vez que haya explicado unas cuantas cosas más de C, ya me voy a poner a hacer ejercicios y a resolverlos, y así veréis toda la utilidad que puede tener esto del C, porque a lo mejor así de primera no le veis mucha utilidad, pero realmente sí que la tiene, porque te puedes hacer un programa a medida que haga lo que tú quieras. Entonces, bueno, dicho esto, los arrays ya explicados. Ahora vamos a hacer otra cosita que son las matrices. ¿Qué son las matrices? No son más que un array, solo que en vez de tener una dimensión, tienen dos. Si habéis dado matrices en matemáticas, que imagino que si tenéis un cierto nivel de estudio las habréis dado, sabréis que las matrices tienen dos dimensiones. Y a ver si encuentro por internet algún dibujito de una matriz para que veáis, los que no sepáis lo que son, para que os orientéis un poco. Vale, estos son matrices. Bueno, como veis, una matriz de dos dimensiones, el alto por el largo, y pues si es una matriz de 2 por 2 significa que tiene 2 columnas y 2 filas, o sea que tiene en total 4 elementos.
Vale, pues una vez dicho esto, vamos a crearnos una matriz de eso, de 2×2, para no enrevesarlo mucho. ¿Cómo se crean? Pues igual que los arrays exactamente, solo que le tenemos que indicar las dos dimensiones separadas con corchetes en cada dimensión. Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle el nombre, Matrix, que mola mucho. Vale, ahora todo esto lo vamos a borrar y vamos a empezar de cero. Para una matriz, en matemáticas se suelen indicar las columnas con la letra I y las filas con la letra I y las columnas con la letra J. Entonces, como para rellenar la matriz, si le dais un poco de vueltas al coco, llegáis a la conclusión de que tenemos que recorrer todos los puntos de la matriz, y una buena manera de hacerlo es, estando en la primera fila, recorres todos los elementos de esa fila hasta que llegues a la última columna. Una vez que llegues al final, saltas a la fila 2 y otra vez empiezas desde la fila 2, columna 1, a recorrer todos los elementos, así hasta que rellenan la matriz. Entonces, si nos valemos de esas variables I y J, que serían la dimensión de la matriz, pues podemos hacer una estructura que os voy a enseñar ahora, muy sencillita, para recorrer toda la matriz. Entonces vamos a crear dos variables, I y J, y ahora vamos a hacernos un for principal, que va a ser el que va a recorrer las filas. Las filas, como os he dicho, es la I, entonces vamos a decirle que desde I igual a 0, porque las matrices es igual, tiene dimensión 2×2, pero por ejemplo las filas no van de 1 a 2, van de 0 a 1, y las columnas lo mismo. Entonces hacemos que vaya desde I igual a 0 hasta que I sea menor que 1, porque va de 0 a 1, recordad, eso es muy importante. Y más. Vale, ya tenemos aquí hecho un for que va a recorrer las filas. Ahora, una manera usual de hacerlo es dentro de este for colocar otro for que se va a encargar de recorrer las columnas. Para esto utilizamos la variable j, la igualamos a 0, hasta que j sea menor que 2, no que 1, ¿ves? Ya me está liando yo. Aquí recordad que es menor o igual, mejor, para que no haya problemas. Y aquí le colocamos j++. Abrimos y cerramos el for. Y ahora, dentro de este for, el que se encarga de las columnas, vamos a decirle printf introduce valor para matriz. Aquí le colocamos el valor de la I y aquí le colocaremos el valor de la J, ¿vale? Entonces aquí le decimos que lo sustituimos esos valores por I y J. Bueno, ahora, como es lo propio, como estamos recogiendo datos, tenemos que hacer un scanf, ¿no? Vamos a decirle que como son datos enteros, a ver si lo escribo bien, ahora igual le ponemos el nombre de la matriz y entre corchetes, dobles en este caso, el índice de fila y columna, es decir, I y J. Vale, entonces esto ¿qué va a hacer? Nos va a imprimir, va a empezar por la fila 0, luego se va a saltar a la columna 0, por lo tanto vamos a estar en la posición 0, 0, y nos va a decir introduce el valor para la matriz 0, 0. Introducimos el valor y luego, como seguimos dentro de este for, pues va a saltar a la j igual a 1 y nos va a pedir que metamos el valor para i0 y j1. Introducimos ese valor y entonces ¿qué pasa? Que este for ya se acaba porque j es igual a 1 y sale del for. ¿Y qué pasa? Que llegamos al final del primer for, el de las filas. Por lo tanto, volvemos arriba, la variable i se incrementa, lo veis aquí, y como se incrementa i vale 1, entonces al meternos después en este for vamos a estar en j0 otra vez, pero en la fila 1. Por lo tanto, primero rellenamos todos los elementos de la primera fila y luego todos los elementos de la segunda fila. Vale. Ya tenemos esto, entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Copiamos y pegamos. A ver, hasta aquí. Copiamos y pegamos para mostrar los elementos que hemos introducido en la matriz. Aquí, para mostrarlo en el formato de matriz,
para que nos salgan colocaditos los números, como en la imagen que os he enseñado en internet, vamos a quitar este barra n y bueno, todo esto. Y le vamos a decir, a ver, esto también fuera, le vamos a decir que nos muestre el valor de tipo entero, porque la matriz esta es de tipo entero, y le vamos a decir que nos muestre matrix y j. Y entonces nos va a mostrar el valor de la posición en concreto de la matriz en la que estemos en ese momento. El scanf ya sobra, porque no vamos a recoger datos en este for. Y bueno, ahora ¿qué nos va a hacer? Vamos a poner aquí un espacio, porque así nos va a mostrar un elemento de la matriz, un espacio, el siguiente elemento, y no nos lo muestra todos juntos. Es una cuestión de estética simplemente. Vale, ahora en la imagen que hemos visto antes de la matriz, veis que las filas están una debajo de la otra. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué hacemos? Que con cada cambio de fila, recordad que este es el for que nos cambia de cada fila, pues al final de ese for vamos a poner un salto de línea. Que igual, es por estética, es para que nos muestre la matriz en su formato, o sea, en formato de matriz, visualmente hablando. Bueno, entonces vamos a ejecutar, a ver qué ocurre con esto. Matriz 0, 0, vamos a ponerlos en orden 1, 2, 3, 4. Como veis, pasamos de la fila 0, posición 0, fila 0, posición 1, a la fila 1, posición 0, fila 1, posición 1. Le damos al enter y nos muestra la matriz colocadita. En la fila 0, o la fila 1, como lo queráis ver, tenemos el 1 y el 2, como yo lo he introducido aquí, y en la siguiente fila el 3 y el 4. ¿Vale? Esto funciona, no hay más que hablar. ¿Qué pasa si quisiéramos crear una matriz de 4×4? Pues vamos a crearla. Tendríamos que cambiar aquí estos valores. Ahora, como es de 4×4, las posiciones irían desde 0 hasta 3. Así que vamos a de 0 a 3. Aquí igual, para mostrarlas, tenemos que ir de 0 a 3. Y vamos a ejecutar. Ahora tenemos que meter muchos más datos. Vamos a meter datos ahí a voleo. Uy, va, me he pasado de datos. Vale. Vamos a ejecutar otra vez. Vale, esto no está funcionando bien. Vamos a ver por qué no está funcionando bien. Aquí se me ha descolocado esto. Vale. Aquí le he metido un 35, no sé por qué. Se me ha ido el dedo. Entonces vamos a ver. A ver si esta es la buena ya. A la tercera va la vencida, dicen. Vale. Aquí nos salen los elementos. Aunque parezca que salen un poco desordenados, el problema es que he metido elementos que no son del mismo tamaño. Uno de 2 dígitos, otro de 1 dígito. Por lo tanto, no nos salen del todo ordenados. Eso habría que arreglarlo. Pero bueno, podéis ver aquí que en la posición 1, 1 o 0, 0, según lo veáis en modo programación o en modo matemáticas, hemos metido un 4, después un 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 98, 5, 8, 5, 98, 5 y así hasta el final. Con esta misma guisa podemos crear matrices del tamaño prácticamente que queramos, enormes. Y bueno, ahora os voy a enseñar un pequeño método para no crear una matriz con un formato definido, con una dimensión definida, sino que va a ser el usuario el que en tiempo real nos va a decir el tamaño que quiere para su matriz. Y en ese momento nosotros vamos a crear la matriz con el tamaño que él nos dice. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Esto de crear la matriz aquí lo borramos, porque todavía no queremos crearla. Queremos primero preguntarle al usuario de qué tamaño quiere su matriz. Entonces vamos a hacer un printf y le preguntamos al usuario en cuestión. Introduce tamaño, vamos a poner tamaño, porque en C no se pueden poner las señas. Tamaño y cerramos, hacemos un scanf a la variable i, que es de tipo entero, y ahora hacemos lo mismo con la variable j.
Una vez que tenemos ya estas dimensiones, pues es fácil ya crear la matriz. Ya sabéis cómo, imagino, que es igual que antes. Creamos la matriz, le voy a poner el mismo nombre para que no nos dé error al compilar, y le pasamos como parámetros de dimensión las variables que tenemos creada. Si el usuario introduce aquí un 1 y aquí un 5, nos va a crear una matriz de 1 por 5. Vale. Entonces, a ver, como tenemos estas variables creadas, esto ya no nos sirve, porque ahora mismo ¿qué variable qué numerito le ponemos aquí para que vaya el for hasta ese número? Porque no sabemos de un principio el tamaño de la matriz. Tendríamos que hacernos otras dos variables. Por ejemplo, vayamos a llamarlas x e y. Sí, vamos a crearnos dos variables x e y. A ver si lo ordeno esto un poco. X, e, y. La x va a corresponder a la y latina y la y a la j. Entonces, aquí vamos a decirle que x es igual a y, y si queréis en la misma línea lo podemos poner y es igual a j. Esto también podéis ponerlo así, en dos líneas distintas, da lo mismo. Entonces, una vez que tenemos estas dos variables creadas y le hemos asignado, básicamente hemos hecho una copia de la variable ij para que tener aquí el tamaño de la matriz original, porque si vamos a utilizar luego las variables y j para recorrer los for, pues el tamaño que nos ha dicho el usuario al principio se nos va a perder, se nos va a machacar en esas variables. Entonces hacemos aquí una especie de copia de seguridad de esas variables y ahora le vamos a decir al for de las columnas, el de las i's, que vaya hasta que llegue a x. Y como x va a ser el valor que nos ha dado el usuario para las filas, pues este for va a ser muy dinámico. Va a ser tan dinámico que va a recorrer el número de veces que nos diga el usuario. Por lo tanto, aquí, que le tenemos que poner la y. Lo mismo tendremos que hacer para aquí abajo. En las filas la x y en las columnas la y. Ahora si ejecutamos, tamaño de y, vamos a ponerle un 3 y de j un 2. Y ahora ya nos dice que metamos nos ha creado la matriz de 3 por 2 y nos dice que metamos los valores oportunos. Como veis, nos deja de meter datos en la posición 3.2 y nos muestra la matriz de valores que hemos creado y a la que le hemos dado valores. Y bueno, pues creo que hasta aquí el tutorial de matrices, no hay mucho más que explicar. Simplemente luego, pues lo que os decía, a la hora de los ejercicios, de tener que buscar un elemento concreto dentro de una matriz, o tener que contar el número de veces que se repite un elemento, o tener que contar el valor máximo que hay dentro de una matriz, o el mínimo, o la media de todos los valores. Eso ya son cosas de ejercicios que podéis hacer. Con todo lo que os he enseñado hasta ahora ya podéis hacerlo, todo eso. Simplemente dándole un poco al coco lo acabáis sacando. Pero bueno, de todas maneras ya haré ejercicios de matrices, de vectores, de for, de if, de todo lo que se me ocurra, haré ejercicios para las posibles dudas que tengáis, pues solventarlas y que veáis un ejemplo práctico. Así que bueno, os espero en el próximo tutorial y un saludo a todos.